Oftalmología de Argento, capítulo 20, Baja visión y valoración de la incapacidad. Objetivos. Permitir que el médico general tenga una amplia comprensión de la problemática del paciente con baja visión. Explicar cómo se lleva a cabo una evaluación de baja visión. Mostrar los distintos sistemas ópticos, no ópticos y electrónicos con los que se puede proporcionar ayudas ópticas, así como filtros contra deslumbramiento. Insistir en el rol de la rehabilitación temprana para permitir una pronta reinserción del paciente en una buena calidad de vida. Explicar la normativa legal y metodología vigente para evaluar y cuantificar la incapacidad generada por el sistema visual. Definición. La Organización Mundial de la Salud definió la baja visión como la visión que presenta una persona que, después de todo tratamiento médico, quirúrgico y con su mejor corrección, obtiene en su mejor ojo una agudeza visual de 3 décimas y o un campo visual menor de 10 grados desde su punto de fijación. A este concepto debería agregarse que dicha disminución visual impida que esa persona pueda usar su visión para la planificación y ejecución de tareas específicas. Durante años se consideró que la agudeza visual expresada en cifras era sinónimo de capacidad visual. Hoy el concepto de baja visión incluye las funciones visuales afectadas, como la visión de los colores, la sensibilidad al contraste y el campo visual. Llamamos ceguera legal a la que padecen las personas que presentan una agudeza visual de 20/200 o menor. A estas personas se les explica que no son ciegos porque, si bien su visión es reducida, es potencialmente utilizable y esta definición tiene exclusiva consideración legal. Incidencia de baja visión. La Organización Mundial de la Salud estima que hay 135 millones de personas con dificultades visuales en el mundo. De ellas, 45 millones son ciegos absolutos y el resto presenta disminuciones visuales que puede llevarlo a una baja visión definitiva. Si se suman las causas de baja visión por patologías visuales congénitas, como las cataratas congénitas, el glaucoma congénito o algunas patologías embrionarias, la retinopatía diabética, la maculopatía, el glaucoma, la miopía, podría afirmarse que de continuar sus proyecciones actuales, el 45% de las personas que tengan más de 75 años hacia el año 2020 padecerá de algún grado de baja visión. Esto significa que 1 de cada 2 mayores padecerá baja visión dentro de algo de más de 10 años. América Latina presenta estimativamente 2 millones de personas ciegas y alrededor de 8 millones de disminuidos visuales. En nuestro país, la incidencia de patologías demuestra una mayor prevalencia en personas mayores que en niños, siendo la degeneración macular relacionada con la edad la patología más frecuente de consulta en los centros de baja visión. Antecedentes. La primera escuela orientada a la reeducación del disminuido visual fue creada en Londres en 1908. El obispo Hartman, que era oftalmólogo, le dio el nombre de Myope School para diferenciarla de las escuelas para ciegos. En 1953, el doctor Conrad Behrens de Nueva York organizó un servicio de oftalmología dedicado a personas con disminución visual. También en Nueva York, el Dr. William Feinblum, optometrista 1904-1985, fue un pionero en el campo de la rehabilitación visual, en la medición de estos pacientes y desarrolló los primeros sistemas de telescopios y microscopios portátiles para visión subnormal. En 1934 inició la práctica de la baja visión en la ciudad de Nueva York. En junio de 1978 donó su práctica de baja visión a la Universidad de Pensilvania. Su hijo Richard Feinblum continúa actualmente con el Centro de Rehabilitación Visual. Numerosas escuelas se dedican hoy a la rehabilitación visual, entre ellas Lighthouse, con sede en Nueva York y en las principales ciudades de Estados Unidos, y la ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España, que actúa en Madrid y Barcelona.
En nuestro medio, el pionero en la rehabilitación visual ha sido Erwin Voss, quien ha creado la Fundación Voss para la divulgación de esta disciplina, que brinda cursos destinados a profesionales de la salud visual y fomenta charlas informativas para pacientes y sus familiares. Voss es autor del libro Maculopatía. Otra forma de ver. La doctora Lidia Gurovich creó en nuestro país el Departamento de Baja Visión en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y es autora del libro Baja Visión publicado en el año 2001. ¿Cómo se compone un equipo de baja visión? Un equipo de baja visión es en general multidisciplinario. Lo integran el oftalmólogo tratante, un óptico especializado en baja visión, una rehabilitadora visual y puede o no complementarse con equipos de apoyo psicológico y de terapia ocupacional. Es imprescindible que el engranaje funcione en forma coordinada. Por un lado, esto permite aprovechar mejor las capacidades de cada paciente y por otro, permite una contención integral de las necesidades físicas y anímicas del mismo. ¿Qué es una consulta de baja visión? Una consulta de baja visión no necesariamente es una consulta oftalmológica. Es conveniente que el paciente concurra con sus estudios, en cuanto facilitan el conocimiento de la patología y de cuál es la extensión de la lesión. La evaluación visual requiere la medición de visión espontánea, sin corrección, monocular y binocular, refracción, agudeza visual lejana con corrección óptica. Agudeza visual cercana con corrección óptica. En un paciente de baja visión se debe tener en cuenta la reducción de la isla central de visión, escotoma, las pérdidas parciales del campo visual. En el caso de lesiones de tipo central, de las que la más frecuente es la maculopatía, el concepto de rehabilitación está orientado a la búsqueda del locus retinal preferido, es decir, el eje oblicuo coincidente con áreas retinales indemnes, hacia el que deberá dirigirse la imagen. Medición de la agudeza visual en baja visión. La cartilla clásica de medición de agudeza visual es la cartilla de Snellen, diseñada en 1862. Contiene series de letras o letras y números, con los más grandes arriba que van disminuyendo de tamaño al descender. Solo permite evaluar agudezas visuales de 10 sobre 10 a 1 sobre 10. Esto se refiere a la habilidad para identificar letras pequeñas con alto contraste a una determinada distancia. No da información sobre la visión de objetos más grandes o con menor contraste, como escalones o curvas. Tampoco informa sobre la comprensión de lo visualizado, del esfuerzo necesario para ver clara o singularmente y si la visión es o no menos eficiente cuando se usan los dos ojos versus el uso de cada uno de forma individual. En resumen, las medidas de agudeza visual solo informan el menor detalle que se logra ver, no representan la calidad de la visión en general. Test de agudeza visual, ETDRS. Este test se ha convertido en un referente mundial para la evaluación de la baja visión y permite cuantificar agudezas visuales muy bajas. Fue desarrollado para el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study a fin de evaluar los cambios en la visión que se producían después de la panfotocoagulación en pacientes con retinopatía diabética. Este test incorpora criterios específicos que lo hacen más seguro que otros. Estos son: mismo número de letras por renglón, 5 letras, igual espacio entre renglones en base a una escala logarítmica. Las líneas están separadas por 0.1 unidades log. Igual espaciamiento entre letras en escala logarítmica. Líneas individuales balanceadas según la dificultad de la letra. El test debe ser realizado bajo condiciones estándar de iluminación y a una distancia de 4 metros, 20 pies. Existen dos maneras de evaluar la agudeza visual obtenida. Método 1. El paciente comienza desde arriba de la cartilla y va leyendo hacia abajo.
Va leyendo hasta que llega a un renglón en el que no puede ver un mínimo de 3 letras. El paciente es evaluado según cuántas letras pudo identificar correctamente. La anotación se encuentra a la izquierda del cartel. Método 2. Se comienza con el último renglón en el que puede identificar 5 letras. Luego lee hacia abajo hasta que llegue a un renglón en el que no pueda leer un mínimo de 3 letras. Se determina la notación logarítmica para ese renglón, que se encuentra en el margen derecho del mismo. Por ejemplo, la línea de 20 sobre 25 tiene un número log de 0.1. Se sustraen 0.02 unidades log por cada letra que es correctamente identificada por debajo del renglón donde pudo ver las 5 letras. Por ejemplo, si el paciente pudo ver todas las letras en el renglón de 20 sobre 160 y 3 letras correctas en el renglón de 20 sobre 125, el número log se mide de esta manera. 20 sobre 160 es igual a 0.90. 3 letras por 0.020 letras log es igual a menos 0.06. ETDRS log igual a 0.84. Este test se debe realizar en primera instancia a 4 metros de distancia, anotándose en el numerador el número 20, que corresponde a los pies de la distancia, y en el denominador el número correspondiente al renglón en que leyó las letras. Si el paciente a 4 metros no puede ver ninguna letra, el cartel, que está montado sobre un soporte móvil, se desplaza a 2 metros, en cuyo caso el numerador es 10. Si aún así no lee letras, se acerca a 1 metro, siendo el numerador igual a 5. Por ejemplo, si el paciente logra leer la segunda hilera de letras pero a 2 metros de distancia, la notación será de 10 sobre 160. Las mediciones deben efectuarse monocularmente, primero sin corrección y luego con la mejor refracción posible. Si el paciente no llegara a ver ninguna letra a 1 metro, la denominación de la visión será cuenta dedos o movimiento de manos. Cartilla ETDRS. Corregir con la mejor refracción. Paciente leyendo a 1 metro de distancia. Medición de agudeza visual de cerca. Para medir la visión cercana en forma monocular, se agrega a la refracción lejana del paciente un esférico de más 2.50 dioptrías y se toma la visión, medida a 40 centímetros con máxima iluminación. La cartilla que se utiliza es la ETDRS. Este test utiliza 5 letras por línea. El espacio entre letras es del ancho de una letra y el espacio entre líneas es de la altura de las letras de la siguiente línea. Así, la progresión de la altura es geométrica. Cada renglón se mide con una notación llamada M. La cartilla mide 8.0M, 6.4M, 5.0M, 4, 3.2, 2.5, 2.0, 1.6, 1.25, 1.0, 8, 6, 5, 4 y 3. Siendo 1 el equivalente a letra de diario. Mide agudezas visuales equivalentes de 20 sobre 200 a 20 sobre 10, correspondientes a una distancia de 4 metros. Si el paciente tuviera dificultades para ver con el adicional de más 2.50 dioptrías a 40 centímetros, se repite la prueba siempre con máxima iluminación con la adición de más 5 dioptrías y a 20 centímetros. La notación lleva en el numerador el número 40 o 20 según la distancia y en el denominador el menor renglón en M que el paciente haya podido leer. La cartilla ETDRS de cerca permite evaluar cuál es la magnificación necesaria para ese ojo en particular. Se coloca la misma sobre toda la refracción preexistente y se induce al paciente a leer con el aumento, esta vez un texto de corrido. Prueba de sistemas ópticos de baja visión. Una vez determinada la agudeza visual para lejos y cerca, ya se puede probar los sistemas ópticos pertinentes para cada caso. Los sistemas para baja visión se clasifican de la siguiente manera: sistemas ópticos, telescópicos, microscópicos y telemicroscópicos.
Sistemas electrónicos, ayudas no ópticas. Los sistemas ópticos, a su vez, se clasifican según la distancia para la que se utilizarán. Así, encontramos sistemas de lejos, de cerca y combinados. Los sistemas ópticos para lejos se denominan en general como telescópicos. Los telescopios pueden incorporarse en un armazón de anteojos rodeados de una zona de sostén llamada carrier. El carrier, a su vez, podrá ser sin aumento o puede llevar el mejor aumento de lejos que se puede ofrecer a ese paciente, con el que constituye un sistema que llamamos bióptico. Pueden estar montados en el centro para usar la posición primaria de la mirada, así como en posición superior con inclinación de 15 grados que permite al usuario deambular con el mismo. Acá en esta imagen se ve telescopio montado en montura de pruebas. Los telescopios montados en armazón podrán ser monoculares o binoculares. También pueden ser portátiles y algunos sistemas tienen un zoom que los convierte en enfocables. Sistema bióptico. Y en esta imagen se ve el telescopio monocular. Y en esta imagen se ve el telescopio enfocable. Los sistemas de cerca se denominan microscópicos. Consisten en un sistema doublet de aposición de lentillas con cámara de aire intermedia, que permite una visión sin aberraciones, incluso en las áreas periféricas del sistema. A diferencia de los cristales convencionales, el nombre de este sistema es Clear Image. En esta figura 28 vemos el sistema Max TV para televisión. En esta imagen vemos la paciente leyendo con un Clear Image. Acá el anteojo Clear Image. Debe tenerse en cuenta que la visión de los pacientes con maculopatía es excéntrica, por lo que un cristal alto positivo convencional no alcanzaría a proveer nitidez en la visión paracentral y periférica. En algunos casos, no en la mayoría, en los que la visión de ambos ojos es similar y no demasiado carente, se pueden indicar sistemas de cristales positivos con prisma de base nasal en ambos ojos para generar convergencia en la lectura. En algunos casos, la peor visión de un ojo interfiere en la lectura con la visión del mejor ojo. En estos casos, se penaliza al peor ojo con un cristal esmerilado. Telemicroscopio. Consiste en un sistema de telescopio montado en armazón, al que se adicionan cápsulas de alto poder que lo convierten en sistema lejos-cerca. Lupas. Las lupas, sobre todo las que presentan luz LED propia, son una buena alternativa para lecturas breves. Se presentan en magnificaciones que van de los 3 por a los 9 por. En ocasiones se pueden combinar con los anteojos de cerca o con los filtros que el paciente esté usando. Existen distintos modelos de lupa, como las lupas de tejido que son de colgar para realizar tareas manuales. Otras lupas tienen estativos para usar en escritorio frente a la computadora o la actividad que el paciente requiera. En esta imagen vemos que está enseñando a leer con lupa. En la figura 2012 vemos la lupa. Ayudas no ópticas. Se denomina de esta manera a sistemas o accesorios que ayudan al paciente con baja visión a facilitar la lectura. Algunas de estas ayudas son tiposcopios o cartones que facilitan el seguimiento del renglón. Por ejemplo, en esta imagen se ve a la paciente que utiliza el tiposcopio. Filtros. Su importancia. Una gran mayoría de pacientes con baja visión presenta alteraciones en la visión de los colores por daño retinal y paradójicamente presentan intenso deslumbramiento ante la luz solar, pero no logran leer si no son ayudados por luces focales de gran intensidad.
El deslumbramiento genera severas dificultades para movilizarse en exteriores. Para evitarlo, se han diseñado filtros médicos contra deslumbramiento en longitudes de onda que filtran desde los 450 hasta 550 nanómetros de luz. Algunos de estos filtros, denominados CPF, también son fotocromáticos, adaptándose al nivel de luminosidad al que el paciente esté sometido. Además, es conocido el rol perjudicial de la luz ultravioleta y de la luz azul de alta energía sobre los procesos retinales, sobre todo en pacientes con cristalino transparente u operados de cataratas. Por esta razón, de manera preventiva, todo paciente con lesión retinal y más específicamente macular debería ser protegido con filtros. Acá se ve el Spectra Shield filtro 511 nanómetros. Magnificadores. Cuando la visión cercana es compleja y se requiere una gran magnificación, debe probarse sistemas electrónicos de magnificación que consisten en pequeños escáneres del tamaño de un mouse, que pueden ser conectados a un televisor doméstico y que amplifican el tamaño de la imagen hasta 50 veces. El paciente aprende a deslizar el magnificador por el texto y a leerlo. También puede ver imágenes e incluso escribir a través de la pantalla de su propio televisor. Existen magnificadores de bolsillo y sistemas con cámaras de televisor como el Flipper Port, a través del que el paciente ve frente a sus ojos la imagen escaneada. Magnificador de bolsillo o Pocket Viewer. Rehabilitación visual. Tan importante como el diagnóstico de la patología, la medición de la agudeza visual y la determinación del sistema óptico constituyen la rehabilitación que se le debe ofrecer al paciente. No puede existir un centro de baja visión que no cuente en su equipo con una rehabilitadora visual. Las rehabilitadoras son en general profesoras de educación especial entrenadas en la aplicación de ayudas ópticas. Su rol es contribuir a la búsqueda del locus retinal preferencial, colaborar con el especialista respecto de las necesidades del paciente y hacer la prueba y el entrenamiento de los pacientes con las ayudas ópticas adecuadas. En algunos pacientes que llevan mucho tiempo sin leer, la rehabilitación con pequeños y sencillos ejercicios puede ser más útil que comenzar con ayudas visuales. Si el paciente es advertido respecto de cómo sostener el texto, cómo iluminarse, a qué distancia debe leer, le será mucho más sencillo incorporar la ayuda visual. La rehabilitadora también acompaña al paciente a exteriores para comprobar cuál de los filtros será el más indicado. Otro rol de la rehabilitación son los consejos que tienen que ver Otro rol de la rehabilitación son los consejos que tienen que ver con la orientación y movilidad, el manejo de los enseres hogareños, cómo verter los líquidos y todas las funciones de la vida diaria. Sería bueno que quede el concepto firme de que cuando ya no podemos hacer nada más para ayudar al paciente con baja visión, es nuestra obligación derivarlo a centros especializados donde será atendido y contenido por personas especializadas que ofrecerán soluciones a problemas sumamente invalidantes. Permite de este modo mejorar la calidad de vida del paciente con discapacidad visual. Valoración de la incapacidad generada por el sistema visual. La evaluación, calificación y cuantificación de la incapacidad generada por el sistema visual requiere no solo un profundo conocimiento de la especialidad, tanto en sus aspectos semiológicos como fisiopatológicos, sino también de la normativa médico-legal vigente para arribar a conclusiones que sean un fiel reflejo del estado funcional de cada paciente. La tendencia actual es que esta tarea sea realizada por oftalmólogos especializados en valoración de incapacidad. La valoración de incapacidad comprende dos etapas claramente definidas: el examen pericial oftalmológico y el procesamiento médico legal de los datos semiológicos, aplicación de las normas y baremo vigentes. Normas y baremo vigentes para emitir un dictamen respecto del porcentaje de incapacidad generada por el sistema visual. De acuerdo al ámbito
en el que es solicitado este dictamen, seguros, laboral, previsional, penal, civil, derecho de daños, etc., podrá ser necesario complementarlo determinando si existe una relación de causalidad entre el daño ocular y el hecho denunciado. Fijar el carácter transitorio o definitivo de la incapacidad o determinar si la capacidad residual oftalmológica es compatible con las tareas habituales o amerita una recalificación. En el ámbito previsional rige la Ley 24.241 que en su artículo 52, Decreto 478/98 establece las normas de evaluación, calificación y cuantificación del grado de invalidez. Allí se definen las pruebas y estudios diagnósticos, el grado de invalidez para cada afección diagnosticada y los coeficientes de ponderación según el nivel de educación formal alcanzado y la edad. En la elaboración de estas normas interviene una comisión honoraria compuesta por el decano del Cuerpo Médico Forense, el presidente de la Asociación Médica Argentina y representantes de las universidades públicas y privadas en las recomendaciones metodológicas para la valoración de la incapacidad por parte de las comisiones médicas. La ley expresa lo siguiente. La incapacidad originada a partir de las patologías que afecten a diferentes aparatos se expresará en porcentajes de pérdida de la capacidad funcional de los mismos. En el caso de un solo aparato involucrado, se definirá el grado de disfunción del mismo y la incapacidad final que determine. Cuando se hallen afectados distintos aparatos, se utilizará el criterio de la incapacidad residual o restante. Las afecciones deben ser objetivables a partir de una lesión anatómica evidente. Un trastorno funcional medible y o una alteración psíquica evaluable. Se estipula un umbral del 66% de incapacidad para acceder al retiro por invalidez. En el ámbito laboral rige la Ley 24.557, Ley de Riesgos del Trabajo. Esta norma enfoca tanto la prevención de los riesgos del trabajo como las contingencias y situaciones cubiertas. Dentro de las contingencias ubicamos a los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Define como accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, in itinere, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. En cuanto a las enfermedades profesionales, estipula que se considerarán como tales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará el Poder Ejecutivo. El listado identificará al agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. La ley define además los conceptos de incapacidad laboral temporaria y permanente y el carácter provisorio o definitivo de esta última, estipulando que la incapacidad laboral permanente será total cuando la disminución de la capacidad laborativa sea igual o superior al 66%. En las tablas 21 y 22 se describen las enfermedades oftalmológicas incluidas en el mencionado listado de enfermedades profesionales y algunos de los agentes causales reconocidos. La importancia de la oftalmología en el ámbito laboral queda claramente reflejada en las tablas 23, 24 y 25. En esta tabla 21 se ven las enfermedades profesionales oftalmológicas contempladas en el listado vigente. 1. Blefaritis. 2. Conjuntivitis. 3. Queratitis. 4. Cataratas. 5. Neuritis óptica. 1. Conjuntivitis. 2. Queratitis. Arsénico, berilio, flúor, selenio, alcoholes y cetonas, hidrocarburos alifáticos, alicratos, fulfural, radiaciones ultravioletas, cemento. 3. Neuritis óptica. Derivados halogenados de hidrocarburos alifáticos, sulfuro de carbono, estireno, bromuro de metilo. 4. Cataratas, radiaciones ionizantes, radiaciones infrarrojas. 5. Blefaritis, cemento, aluminio, silicato de calcio, radiaciones ionizantes.
Estas son las enfermedades profesionales oftalmológicas. De 3. Accidentes de trabajo y oftalmología. Epidemiología. Años 2000 a 2002, 1.129.573 accidentes de trabajo, 152.040 lesiones oculares, 140 accidentes laborales oftalmológicos por día. Argentina, fuente SRT, Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Año 2003, fuente SRT, siniestros denunciados 297.294, zona del cuerpo afectada, dedos de las manos 14.03%, ojos incluye párpados, órbita y nervio óptico 9.35%, 3. Región lumbosacra, columna más músculos 8.39%, 4. Rodilla 7.56%. Estos son los accidentes de trabajo y oftalmología. Personas siniestradas según la naturaleza de la lesión. 1. Contusiones 32.17%. 2. Torceduras y esguinces 13.63%, 3. Heridas cortantes, 12.85%, 4. Traumatismos internos, 12.27%, 5. Cuerpos extraños intraoculares, 7.43%, 6. Enucleaciones, 0.30%. Esta es la tabla 5, accidentes de trabajo y oftalmología, epidemiología. Evaluación y cuantificación de la incapacidad generada por el sistema visual. La metodología para la evaluación semiológica del aparato visual ha sido definida por las normas legales descritas en la introducción y la conversión de los datos obtenidos en un porcentaje de incapacidad. Se realiza aplicando un instrumento que denominados baremos. 2. Baremo deriva del vocablo francés barème y consiste básicamente en tablas que fijan un porcentaje de incapacidad según el nivel de deterioro de las funciones visuales o la patología existente y su uni o bilateralidad. El baremo oftalmológico vigente tiene dos pilares básicos, la valoración de la agudeza visual y el campo visual. A ellos se agregará, según el caso a evaluar, la cuantificación de incapacidad generada por trastornos en la motilidad ocular, función palpebral, compromiso de las vías lagrimales, función pupilar, lesiones del segmento anterior y o posterior, lesiones orbitarias, etc. Respecto de la fijación de incapacidad por deterioro de la agudeza visual, la normativa legal vigente expresa lo siguiente. Utilización básica de la tabla del Dr. Sena aprobada por el Consejo Argentino de Oftalmología y recomendada para su aplicación a todos los oculistas del país, previa corrección con lentes del vicio de refracción que pudiera existir. Tabla 26, siendo esta de aplicación en las pericias laborales. Se adecuará a los fines previsionales con aproximación a números enteros de la siguiente manera. Coeficiente 0 para agudeza de 7 décimas a 10 décimas en cada ojo en cualquiera de sus combinaciones. Coeficiente 0,70 agudeza entre 6 décimas y 4 décimas. Coeficiente de 0,90 agudeza entre 3 décimas y menos una décima. En síntesis, en la tabla 26 observamos que para cada combinación de agudeza visual entre el ojo derecho y el izquierdo existen dos valores de porcentaje de incapacidad: a la izquierda valor mayor, el de incapacidad laboral, y a la derecha valor menor, la incapacidad previsional. 3, 4. Se define como ceguera legal a la siguiente situación: la agudeza visual corregida del mejor ojo es inferior a una décima. Por otra parte, observamos que en la tabla del Dr. Sena se considera a un ojo legalmente ciego cuando su agudeza visual corregida es inferior a una décima. Todos los niveles de agudeza visual inferiores a una décima, 20 sobre 200, están unificados en el mismo porcentaje de incapacidad, generando el valor asignado a la pérdida de la función de un ojo: 42% a los fines laborales y 38% a los fines previsionales. Están contempladas dos situaciones que agravan el porcentual máximo de incapacidad asignado a la pérdida funcional de un ojo: la pérdida anatómica del globo ocular, enucleación, y la enucleación sin posibilidad de implantar una prótesis.
Tabla 27. Monocularidad a los fines previsionales. A los efectos de una valoración de incapacidad visual con fines previsionales, la normativa vigente en el caso del paciente monocular fija diferentes valores según se trate de una monocularidad adquirida en edad inferior o superior a los 45 años. En el primer caso, monocularidad adquirida antes de los 45 años de edad, se considera que al cabo de 6 a 12 meses, el paciente tiene la capacidad de compensar parcialmente la visión estereoscópica y se habla de monocularidad. Reeducada. El porcentaje de incapacidad fijado para los distintos niveles de agudeza visual del ojo útil es inferior a los establecidos para los pacientes cuya monocularidad fue adquirida en una edad superior a los 45 años. Tabla 28. Tenemos la agudeza visual, enucleación sin prótesis. Situación anátomo-funcional. Tenemos acá pérdida de la visión de un ojo, menos una décima. Laboral 42%, previsional 38%. La otra situación anátomo-funcional, pérdida de globo ocular, enucleación. Laboral 45%, previsional 41%. Enucleación sin posibilidad de prótesis. Laboral 50%, previsional 45%. En el ámbito previsional, estos porcentajes rigen para la monocularidad adquirida a una edad igual o superior a los 45 años, considerada por las normas vigentes como monocularidad no reeducable. Tabla 27, valoración de la monocularidad. Y en esta tabla tenemos la cuantificación a los fines profesionales de la incapacidad en caso de monocularidad adquirida en edad inferior a los 45 años. Educado. Tenemos la agudeza visual, visión menos una décima, enucleación o tisis bulbi.